Estimados amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un saludo muy cordial, de- esperando que pronto, muy pronto, en las próximas elecciones, en el mes de marzo, nosotros los internautas, que somos personas, no ciudadanos, individuos con capacidad de decidir en todo, seamos capaces de echar abajo un proceso electoral en el que se ha armado una tramoya, evitando que todos los partidos que tengan alguna relación con Rafael Correa puedan participar. Esto ya no es democracia, no, esta es una jugarreta. Bien, esperamos que los más inteligentes voten nulo y a la salida voten, den su firma para una asamblea constituyente. Pero hoy el tema que vamos a hablar es las reales posibilidades de una guerra contra Venezuela de tipo militar. Ya hemos visto en la charla anterior lo que es una guerra mediática que ya se está librando y por supuesto está despedazando a Venezuela y la tiene casi, como se dice, arrinconada contra las cuerdas y a punto de un caos técnico. Pero, ¿cuál es la verdadera posibilidad de que una guerra militar, una guerra armada, pueda tener éxito en Venezuela? Estados Unidos, que es el que propone Donald Trump específicamente, por supuesto, el presidente claramente, que tiene un adjetivo muy claro, bajo las definiciones de Google. ¿Qué es estupidez? Es cuando la vanidad se junta con la ignorancia y la prepotencia. Estas son las características de la estupidez, ¿no? La arrogancia sumada a la vanidad y a la ignorancia. Donald Trump, que es muy poco conocedor de la historia de su país, debería darse cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra, pero ha participado en todas. Y estamos hablando de más de 16 guerras que ha participado en lo que va del siglo XXI. No ha ganado ninguna, pero tampoco ha perdido. Pero, ¿por qué no ha ganado ninguna? Analicemos la guerra de Corea. ¿Sí? Terminó empates. Se dividió, Corea del Norte se quedó como comunista y Corea del Sur quedó como capitalista. Analicemos la siguiente guerra. Vietnam perdió. La siguiente guerra, la guerra que ha tenido ahora, que es la guerra de Irak. En la guerra de Irak ganó en un primer momento, se retiró, hizo una segunda guerra de Irak y hasta ahora no puede consolidar su victoria. Al-Qaeda se apropió prácticamente de Irak, lo ha logrado expulsar gracias a la ayuda de Rusia, junto con Rusia. Mientras Rusia atacaba a Al-Qaeda en, en Siria, ellos alcanzaron a atacar lo que se llamaba el Estado Islámico en Irak, una acción conjunta, pero no lo ha logrado eliminar. La guerra de Afganistán, en principio se dijo, ya ganamos, pero es una guerra que ya lleva 16 años, va a tener 20 años, y los mujahidines, sin tener equipos de helicópteros, sin tener aviones, sin tener misiles, sin tener los famosos Tomahawk, esos misiles teledirigidos, sin tener maravillas tecnológicas, los están derrotando. Han recuperado las 3/4 prácticamente de Afganistán. La guerra de Somalia, tuvieron que salir corriendo. Los somalíes habían sido más terribles que nadie. Y lo peor es que se convirtieron a Somalia, que era un país pobre, en un nido de piratas, como lo fue Inglaterra cuando a finales del siglo XVII. Entonces, Somalia es la capital de los piratas de alta mar. Libia, lo derrotaron, sí. Gaddafi murió, fue asesinado por su propio pueblo. Pero hoy Libia
vive una guerra civil que es imposible controlar y se ha convertido en el canal de paso para la invasión de Europa de todo el subsahara. Todas las naciones que están al sur del Sáhara, todas las naciones africanas puras, de negros, han encontrado un canal de salida por Libia y ahora invaden Europa. La guerra de Yemen no se puede resolver, ahí está. Entonces, todas estas guerras en las que ha participado, en realidad han sido un arduo entrenamiento de su equipo militar, pero desgraciadamente no ha logrado una victoria. ¿Por qué no puede lograr una victoria? Por una sencilla razón. Tiene el ejército más caro del mundo. Un día de ese ejército cuesta una fortuna. Un misil cuesta una fortuna. Una bomba cuesta una fortuna. Y es más grave, tiene un Estado, Estados Unidos, muy sensible a las bajas. Mientras que para un yihadista morir es un acto de gloria y quiere morir, y el pueblo lo ve como un héroe y nadie sufre, se considera que es un camino hacia Dios. Para los pueblos norteamericanos, el saber que un soldado llega en el ataúd es una ceremonia ritual, es una ceremonia militar, es una noticia en el periódico, es un estado de culpa. Y entonces está resultando mejor contratar guerrilleros del Congo, guerrilleros de Colombia, paramilitares, exmilitares, y llevarlos allá a hacer lo que hicieron los romanos, contratar a los godos y visigodos, contratar paramilitares para defender. Porque si le matan a un norteamericano, eso es dolor nacional. Esto es otro factor que hace que el ejército norteamericano sea un ejército moralmente débil, muy bien entrenado, son máquinas de matar. Imagínense ustedes que han muerto unos 4.000 soldados en la guerra de Irak de los norteamericanos, pero por cada soldado norteamericano han muerto 1.000 iraquíes, es decir, han muerto 4 millones de iraquíes. Es decir, enfrentarse con el ejército norteamericano sí es una cosa grave. Por cada soldado norteamericano van a morir 1.000 personas. Pero eso físicamente, en Estados Unidos, se pasa el fenómeno contrario. La desmoralización es masiva. Por cada soldado iraquí que muere, nacen 10 que quieren ser héroes. Por cada soldado norteamericano que muere, hay 10 que ven a la guerra como una estupidez. Entonces, tenemos inclusive a McCain, el famoso senador que acaba de morir, que ha dicho que no es posible que Estados Unidos siga involucrado en guerras tribales, que eso va a acabar con los Estados Unidos, y es verdad. Pero ¿qué significa una guerra contra Venezuela? Recordemos que Venezuela es un ejército entrenado por Cuba. Cuba es el país que le ha derrotado 2 veces a Estados Unidos. La primera vez le derrotó en Bahía de Cochinos, 1959-60, y la segunda vez, en los años 80, le derrotó no solamente a Estados Unidos, le derrotó a Sudáfrica, la mayor potencia militar de África. Le derrotó a Inglaterra, que colaboró con Sudáfrica, que era en ese momento la mayor potencia militar de Europa. Y le derrotó a Estados Unidos, que era la mayor potencia militar del mundo. A los 3 juntos los derrotó con armas rusas. Cuba, una pequeña isla, y no solamente que liberó a Angola, le liberó a Rhodesia, hoy Namibia, y así se produjo una reacción en cadena. No solamente que se independizó Angola, se independizaron un sinnúmero de países africanos luego de aquella derrota. Tuvieron que salir corriendo los mercenarios de África, los mercenarios belgas, los mercenarios de la Legión extranjera, los mercenarios norteamericanos, tuvieron que salir corriendo porque toda África se levantó.
inspirados por la valentía de los cubanos. Hoy Venezuela es entrenada por el ejército cubano. Pero además, históricamente, los venezolanos han sido los guerreros más aguerridos de Sudamérica. Dieron la independencia a la mitad del continente. Y las guerras que libraron fueron superando obstáculos tan increíbles como la cordillera de los Andes, que no es lo mismo. Y guerras y valles, y estamos hablando de zonas tropicales, zonas llenas de parásitos, llenas de animales, de alimañas, como son los bosques tropicales de la zona costera de América tropical. Entonces, no es cuestión de decir que voy a pegar a Venezuela y aquí no pasa nada. Hay que tener otra cosa muy pendiente. Al lado, hay un estado, que es el estado colombiano, que es un protectorado de los Estados Unidos, donde tiene 7 bases militares y le paga al ejército. Pero es un país que tiene la guerrilla más resistente del mundo. Esta guerrilla inmediatamente va a pasar a colaborar con Venezuela. Se va a sumar. Y esta guerrilla lleva 60 años de entrenamiento derrotando al ejército más entrenado de los Estados Unidos en América Latina, que es el ejército colombiano, a las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. A todas ellas les ha derrotado continuamente. Por eso no es posible la paz en Colombia. Entonces, estos guerrilleros se van a sumar. Pero no solamente se van a sumar ellos. Van a encontrar la oportunidad de la gloria todos aquellos que están cansados de haberse sabido despreciados por Estados Unidos y rechazados en la frontera, que no pueden conectarse con sus hijos, con sus familiares, porque se ha creado un muro y se ha creado un odio dentro de los Estados Unidos. Todos esos renegados, esos rechazados que están ahora colmando Centroamérica, que están colmando México, van a migrar, van a coger las armas y van a enfrentarlo. Y por supuesto, Estados Unidos puede utilizar todo, pero su misma arma, su mismo invento, que fue la guerrilla, con la que logró la independencia de los Estados Unidos, y que después lo utilizó mediante el sistema de comandos en la Segunda Guerra Mundial, va a ser el arma que va a enfrentar al ejército norteamericano, que es un aparato robótico, es un aparato manejado desde Washington, mediante drones, mediante misiles. Es un aparato que no tiene capacidad de maniobra, que no tiene respuesta emocional a las circunstancias. Y en este momento, una guerra no la ganan las máquinas, las están ganando la voluntad, el ánimo, las emociones. Por eso no han podido triunfar en África, no han podido triunfar en Afganistán, porque no son controlables las emociones humanas de la gente que se enfrenta con ellos. Esto es el factor fundamental que puede y que debe pensar Donald Trump antes de intentar una guerra contra Venezuela. La guerra contra Venezuela puede ser el mayor desgaste de Estados Unidos, peor sabiendo que tiene la 1/4 parte de su población que ya es latina y que se va a identificar con el dolor, con la religión, con la gente que habla ese mismo idioma y de donde vienen sus familiares y parientes. Esta bofetada que pretende dar, primero creando un muro y luego haciendo una guerra, puede ser la peor maniobra de los Estados Unidos. Lo mejor que podría hacer Estados Unidos es hacer todo lo contrario. En lugar de seguir apoyando a las clases dominantes latinoamericanas que han sido las mayores explotadoras, las que nos han mantenido en la ignorancia, en la pobreza, en la enfermedad, se han cogido todas nuestras riquezas para entregárselas en banquete a las potencias extranjeras y sacar tajada de eso. Esta gente, que un día fueron dictadores como Trujillo, como Batista, como Pinochet, que tanto odiamos en América Latina, debe ser rechazada por los Estados Unidos. Y ellos deben apoyar a otro tipo de gente, a la gente brillante, a la gente con ideas, con imaginación, que desean la paz, la solidaridad,
para sus pueblos, la distribución de la riqueza, la distribución del poder, la distribución de los conocimientos. Muchas gracias.